El reino de los cielos. El mensaje claro que Jesús nos dejó y que el mundo aún no comprende. Un mensaje olvidado en medio del ruido. Jesús no vino a fundar una religión llena de rituales vacíos. No vino a crear templos lujosos ni sistemas de poder. No vino a dividir, condenar ni oprimir. Jesús vino a anunciar una noticia revolucionaria. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Pero, ¿qué significa realmente el reino de los cielos? ¿Por qué tantos lo nombran, pero tan pocos lo viven? ¿Por qué Jesús dijo que muchos lo buscarían y no lo hallarían, mientras otros los más pequeños entrarían primero? Este mensaje no es solo para leerlo. Es para despertar. El reino de los cielos no es un lugar, es una realidad espiritual. Uno de los mayores errores de la humanidad ha sido pensar que el reino de los cielos es solo un lugar al que se va después de morir. Jesús rompió esa idea cuando dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17, 20 al 21. Esto fue escandaloso. Jesús estaba diciendo que el reino no es geográfico, no es político, no es futuro solamente. El reino se manifiesta donde Dios gobierna. Se activa cuando el corazón se rinde. Se vive cuando la voluntad del Padre se hace en la tierra. Por eso Jesús enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino comienza dentro, y luego transforma fuera. Jesús fue claro: no todos entrarán. Este es uno de los mensajes más ignorados, y más fuertes. Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 21. Esto destruye la falsa seguridad religiosa. No es repetir palabras, asistir a reuniones, llevar un título, decir que crees. Es vivir en obediencia, en transformación, en verdad. El reino no se hereda por tradición. Se recibe por conversión. El requisito que Jesús repitió una y otra vez: arrepentimiento. La primera predicación de Jesús fue clara y directa: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse no es solo sentirse mal. Es cambiar la manera de pensar. Es girar el corazón. Es abandonar el viejo camino. El reino no se mezcla con orgullo, hipocresía, doble vida, amor al pecado. Por eso Jesús fue tan duro con los religiosos y tan compasivo con los pecadores arrepentidos. Los niños entendieron el reino mejor que los adultos. Jesús hizo algo que nadie esperaba. Puso a un niño en medio y dijo: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 3. ¿Qué vio Jesús en los niños? Confianza, humildad, dependencia, corazón sincero. El reino no se recibe con soberbia intelectual, sino con fe sencilla. Muchos saben mucho, pero creen poco. El reino pertenece a los pobres en espíritu. Uno de los mensajes más virales, poderosos y contraculturales de Jesús fue este: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. Pobre en espíritu no es débil. Es quien reconoce que necesita a Dios. El reino no es para los autosuficientes, sino para los quebrantados que dicen: sin ti, no puedo. El reino crece en silencio, no en espectáculo. Jesús comparó el reino con una semilla pequeña, levadura escondida, un tesoro oculto. El reino no siempre hace ruido, pero siempre transforma. Mientras el mundo busca likes, fama y poder, el reino crece en corazones obedientes, en actos secretos, en amor genuino. El precio del reino: todo. Jesús nunca engañó a nadie. Dijo la verdad completa. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El que lo halla, vende todo lo que tiene y lo compra.
El reino es gratis, pero no es barato. Exige renunciar al ego, perdonar al enemigo, amar al que no lo merece, vivir para Dios y no para uno mismo. El reino y el amor, la señal verdadera. Jesús fue claro: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. No por milagros, no por discursos, no por religiosidad. El reino se reconoce por amor verdadero. Un amor que sana, restaura y transforma. El reino hoy, ¿por qué parece tan lejano? Porque muchos quieren las bendiciones del reino, sin el rey, sin obediencia, sin transformación. Jesús no vino a mejorar nuestra vieja vida. Vino a darnos una vida nueva. Un llamado final. El reino sigue abierto. Jesús terminó su ministerio como lo empezó, hablando del reino. Hoy el mensaje sigue vigente. Hoy la puerta sigue abierta. Hoy la decisión sigue siendo personal. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No mañana. No cuando tengas todo resuelto. No cuando te sientas perfecto. Hoy, el reino de los cielos. El mensaje que Jesús predicó más que cualquier otro. Las parábolas del reino, verdades eternas para corazones dispuestos. Jesús hablaba del reino más que de cualquier otro tema. Y lo hacía usando parábolas, porque el reino no se impone. Se revela a quien tiene hambre espiritual. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Mateo 13:11. Esto no significa exclusión, sino disposición. El reino se abre a quien quiere escuchar. La parábola del sembrador, el reino depende del corazón. Jesús explicó que la misma semilla, la palabra, cae en distintos terrenos. Camino endurecido, pedregales superficiales, espinos que ahogan, buena tierra que da fruto. El problema no es la semilla. El problema es el corazón. El reino no transforma a quien lo oye una vez, sino a quien lo recibe, lo guarda y persevera. Trigo y cizaña, el reino convive con lo falso, por ahora. Jesús enseñó que el reino crece en un mundo mezclado. Hay verdaderos discípulos, religiosos aparentes, lobos vestidos de ovejas, pero el juicio no nos corresponde. El rey se parará al final. Esto nos recuerda que la apariencia no garantiza entrada. El fruto revela la raíz. El reino no es teatro, es verdad. El reino no avanza con violencia, sino con autoridad espiritual. Cuando Pedro sacó la espada, Jesús la guardó. Mi reino no es de este mundo. El reino no se establece con armas, con imposición, con odio. Se manifiesta con verdad, justicia, misericordia, poder del Espíritu Santo. El reino vence al mal transformando corazones, no destruyendo cuerpos. El reino y el dinero, una prueba que pocos pasan. Jesús habló más del dinero que del infierno. ¿Por qué? Porque el dinero revela quién reina en el corazón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El joven rico quería el reino, pero no quiso soltar su tesoro. El reino no condena la riqueza, pero sí exige que Dios sea primero. Muchos pierden el reino, no por falta de fe, sino por exceso de apego. El reino y el perdón, una puerta obligatoria. Jesús fue radical. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. El reino no convive con rencor, amargura, deseos de venganza, porque en el reino reina la gracia. El que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Perdonar no justifica el mal, pero libera el alma. El reino pertenece a los rechazados. Jesús se sentó con pecadores, prostitutas, enfermos, marginados, y dijo algo escandaloso: los publicanos y las rameras entran delante de vosotros en el reino de Dios. No porque pecaran, sino porque se arrepentían. El reino no es para el que se cree justo, sino para el que reconoce su necesidad. El reino y la cruz, no hay atajos.
Jesús nunca prometió comodidad. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El reino cuesta. El reino duele. El reino transforma. Pero también sana, restaura, da sentido, ofrece vida eterna. La cruz no es castigo. Es camino. El reino ya está aquí, pero aún no en plenitud. Jesús inauguró el reino, pero su consumación será futura. Vivimos en el ya, pero todavía no. Ya, Dios reina en corazones. El Espíritu transforma. La gracia opera. Todavía no. El mal ha sido erradicado. La justicia plena se ha manifestado. Cristo ha regresado. Esto nos llama a esperar con esperanza, vivir con fidelidad, trabajar con propósito. El reino y el fin de los tiempos. Jesús habló claramente del final. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. No es un mensaje de miedo, sino de urgencia. El reino será anunciado, el rey regresará, la justicia se establecerá, y cada persona dará cuenta de qué hizo con el llamado. El reino es el sistema del mundo. El mundo dice, acumula, véngate, exáltate, vive para ti. El reino dice, da, perdona, humíllate, vive para Dios y para otros. Por eso el reino incomoda. Por eso el reino confronta. Por eso el reino transforma. El mayor mandamiento del reino. Un experto en la ley preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume el reino. No es teoría, es relación, es entrega total. El reino y el Espíritu Santo. Jesús dijo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El Espíritu Santo convence, regenera, capacita, envía. Sin el Espíritu, el reino se vuelve religión. Con el Espíritu, el reino se vuelve vida. El reino y la misión. El reino no es para guardarlo. Jesús dijo, id y haced discípulos. El que ha probado el reino, habla, sirve, ama, comparte, no por obligación, sino por gratitud. El reino y la identidad del creyente. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. El reino se manifiesta a través de personas comunes, con corazones rendidos. No necesitas ser perfecto, necesitas ser disponible. Advertencia final de Jesús, una de las frases más fuertes. Muchos son llamados, pocos escogidos. El reino llama a todos, pero pocos responden con todo su ser. El llamado hoy el reino sigue predicándose. Hoy la gracia sigue disponible. Hoy el rey sigue esperando. No se trata de religión. No se trata de apariencia. Se trata de rendición. El reino de los cielos. El llamado eterno que sigue resonando hoy. El reino reflejado en la vida cotidiana. El reino de los cielos no se vive solo los domingos. No se limita a un templo ni a un púlpito. El reino se manifiesta en lo cotidiano. Se ve cuando alguien decide decir la verdad aunque pierda ventajas. Un corazón elige perdonar cuando podría vengarse. Un creyente ama en silencio sin esperar reconocimiento. Se ayuda al necesitado sin publicar la obra. Jesús fue claro. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. El reino se revela en decisiones pequeñas, que nacen de una obediencia grande. El reino y el sufrimiento, una verdad que pocos quieren escuchar. Muchos piensan que el reino significa ausencia de dolor. Jesús enseñó lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento no es señal de abandono, sino muchas veces escuela del reino. En la prueba, se purifica la fe, se revela la verdadera confianza, se forma el carácter, se aprende dependencia total de Dios. El reino no elimina las tormentas, pero nos da una paz que el mundo no puede explicar. El reino y la justicia, Dios no es indiferente.
Jesús anunció un reino justo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El reino defiende al oprimido, levanta al caído, escucha el clamor del olvidado. Dios no ignora el dolor humano. Cada lágrima es vista, cada injusticia será juzgada. El reino asegura que el mal no tiene la última palabra. El reino y la humildad, el camino hacia la grandeza. En el mundo, el grande es el que domina. En el reino, el grande es el que sirve. El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Jesús lavó pies. Jesús tocó leprosos. Jesús abrazó rechazados. La humildad no es debilidad, es fuerza bajo control. El reino se manifiesta en corazones que no buscan tronos, sino toallas. El reino y el tiempo, vivir con eternidad en mente. Jesús habló constantemente de la eternidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El reino nos enseña a no vivir solo para el ahora, no aferrarnos a lo pasajero, no construir sobre lo temporal. Todo lo que no es eterno eventualmente se pierde. El reino nos invita a invertir la vida en lo que trasciende. El reino y la fe genuina. La fe del reino no es mental, es viva, es activa. La fe, si no tiene obras, está muerta. Creer en el reino es confiar cuando no se ve, obedecer cuando cuesta, esperar cuando parece tarde. La fe no elimina dudas, pero decide caminar con Dios a pesar de ellas. El reino y la obediencia, la clave del crecimiento espiritual. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es legalismo, es respuesta de amor. El reino no crece en corazones rebeldes, crece en corazones rendidos. Dios no busca perfección, busca disposición. El reino y la verdad, luz en medio de la oscuridad. Jesús afirmó: yo soy la verdad. El reino confronta mentiras cómodas, hipocresía religiosa, falsas doctrinas, autoengaño. La verdad libera, aunque primero incomode. El reino no se adapta al mundo. El mundo debe ser transformado por el reino. El reino y la identidad restaurada. Jesús no solo predicó el reino, restauró identidades. A Zaqueo le devolvió dignidad. A la mujer samaritana le devolvió propósito. Al endemoniado le devolvió cordura. El reino no etiqueta por el pasado, sino por lo que Dios puede hacer. En el reino, el rechazado es aceptado, el roto es restaurado, el culpable es perdonado. El reino y la familia. Jesús elevó el valor del hogar. El reino transforma matrimonios, padres, hijos, relaciones rotas. El amor del reino no es egoísta, es sacrificial. Donde el reino gobierna, hay restauración. El reino y la esperanza que no avergüenza. El reino ofrece una esperanza firme. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nada de lo que Dios promete falla. Nada de lo que Dios hace es en vano. El reino nos recuerda que el dolor no es eterno. La muerte no es el final. La injusticia será juzgada. El reino y el regreso del Rey. Jesús prometió volver, no como siervo sufriente, sino como Rey glorioso. He aquí, vengo pronto. Ese día, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda verdad será revelada. El reino será visible para todos. Advertencia amorosa: no postergar la decisión. El reino no se hereda por cercanía religiosa. Se recibe por entrega personal. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mañana no está garantizado. Hoy es el día de salvación. El reino y tu decisión personal. Dios no obliga, invita. El reino no se impone, se recibe. Jesús está a la puerta y llama. No derriba la puerta. Llamado profundo al corazón. Tal vez has oído del reino, pero no lo has vivido. Tal vez conoces de Dios, pero no caminas con Él. Hoy el Rey te llama por tu nombre.
no para condenarte, sino para restaurarte. El reino de los cielos. El mensaje final de amor, verdad y decisión eterna. El reino no es religión, es gobierno. Jesús nunca habló de cristianismo como sistema religioso. Habló de reino. Un reino implica un rey, una autoridad, una obediencia, un estilo de vida. Aceptar el reino no es solo creer en Dios. Es permitir que Dios gobierne cada área de la vida. Muchos quieren a Dios como Salvador, pero pocos lo aceptan como Rey. Y sin Rey, no hay reino. El reino confronta el orgullo humano. Desde el principio, el mayor obstáculo para el reino ha sido el orgullo. El orgullo dice, yo puedo solo, yo tengo la razón, yo no necesito cambiar. Pero Jesús dijo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El reino no entra en corazones llenos de ego. Solo entra donde hay rendición. Por eso Jesús fue rechazado por los poderosos y recibido por los quebrantados. El reino y la gracia, la puerta siempre abierta. Aunque el reino es exigente, también es profundamente misericordioso. Jesús nunca rechazó a quien vino con un corazón sincero. Pedro negó, Tomás dudó, Pablo persiguió, y aún así, la gracia los alcanzó. El reino no se gana por méritos. Se recibe por gracia, pero esa gracia transforma. El reino y el nuevo nacimiento. Jesús fue claro con Nicodemo. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El reino no es una mejora moral. Es una nueva vida. No se trata de parchear el pasado, disfrazar errores, fingir santidad. Se trata de morir al viejo yo y nacer en Cristo. El reino y la transformación interior. Dios no empieza cambiando circunstancias. Empieza cambiando corazones. Porque un corazón transformado termina transformando su entorno. El reino cambia deseos, renueva pensamientos, sana heridas, restaura identidad. Lo que antes dominaba, ya no gobierna. Porque ahora Cristo reina. El reino y la perseverancia. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El reino no es una emoción momentánea. Es un camino diario. Habrá caídas, pero también levantadas. Habrá dudas, pero también fe renovada. El reino no exige perfección. Exige permanencia. El reino y el amor que lo resume todo. Pablo lo expresó así. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Donde el reino gobierna, hay paz en medio del caos. Hay gozo aún en la prueba. Hay amor que no depende de circunstancias. El amor no es un complemento del reino. Es su evidencia principal. El reino y la decisión más importante de la vida. Jesús siempre llevó a las personas a una decisión. Nunca fue neutral. El que no es conmigo, contra mí es. El reino no admite medias tintas. No es un pie dentro y otro fuera. Un día sí y otro no. Una fe solo de palabras. Es todo o nada. El reino hoy, una invitación viva. Hoy, mientras lees estas palabras, el reino sigue llamando. No importa tu pasado. No importa tu caída. No importa tu herida. El reino no pregunta de dónde vienes. Pregunta si estás dispuesto a rendirte. Jesús sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llamado final, entra al reino. El reino no se compra. No se hereda. No se impone. Se recibe con fe. Se abraza con obediencia. Se vive con amor. Hoy el Rey te llama. No para condenarte. No para señalarte. Sino para darte vida. Oración final. Señor Jesús, reconozco que muchas veces he oído hablar de tu reino, pero no siempre te he permitido reinar en mi vida. Hoy rindo mi corazón, renuncio a mi orgullo, abro mi alma a tu gobierno. Perdona mis pecados, sana mis heridas, transforma mi vida. Que tu reino venga a mí, que tu voluntad se haga en mi vida.
como en el cielo. Desde hoy, declaro que tú eres mi Rey, y yo te seguiré. Amén.